Bienvenidos a Con Corazón de Joven. Esperamos que sigas acompañándonos a estudiar esta serie entre el sí y el no. Bueno, me presento nuevamente, soy Rebeca Carlosama de Macancela y en esta tarde vamos a ver el tema honrar a nuestros padres. Quiero contarles un poquito de mi experiencia, de cómo fue la primera aparición del amor en mi vida. Para eso quisiera que vayamos a la Biblia en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este versículo nos habla de honrar a nuestros padres, de obedecer a nuestros padres, ya que ellos siempre buscan el bienestar para nosotros. Pero lo que yo hice en mi adolescencia y mi juventud no fue honrar a mis padres. Lastimosamente yo quería experimentar lo que era tener un novio, porque todas mis amigas tenían novio, porque cuando yo salía del recreo en el colegio, yo veía que las chicas estaban con un novio. Y yo quería esto simplemente porque veía que otras muchachas de mi edad lo hacían. Y mis padres me lo habían explicado, ellos me habían leído la palabra y me habían dicho que no era el tiempo, pero aún así yo fui tan decidida y conversé con mis padres a mi edad de 14, 15 años. Fui tan decidida y les dije yo quiero tener un novio. Y aparte de eso el chico no era cristiano, no iba a la iglesia. Ellos también, mis padres me explicaron que yo como hija de Dios debía esperar la voluntad de Dios, orar por esa persona como ya vimos en el primer punto y también andar en yugo igual, no en yugo desigual como nos dice su palabra en un versículo que veremos después. Pero yo no hice caso y es por eso que tuve un novio en el colegio y al principio pensaba que todo estaba bien, que nada pasa. Bueno, es verdad, yo sabía que no era la voluntad de Dios que yo esté en ese noviazgo y fue un noviazgo que no tuvo un propósito. Siempre estábamos peleando, yo siempre estaba llorando y si fuera por mí yo nunca hubiera terminado esa relación porque no era mi plan obedecer a Dios, no estaba en mí el obedecer a Dios. Pero aún así Dios usó a ese chico para apartarme del pecado. El Señor me guardó en todo momento y Él puso en esa persona el terminar la relación. Y Él sabía, porque yo se lo había contado, Él sabía que yo era cristiana, Él sabía que yo era una hija de Dios. Y Él me dijo, yo sé que yo no soy la persona que tú mereces, no, yo no soy la persona que tú estás buscando, porque tenemos planes diferentes. A él le gustaba ir a fiestas, estar en el mundo y a mí me gustaba leer la Biblia, orar. Incluso trataba de introducir todas estas actividades espirituales en él, pero obviamente él no aceptaba. Dios usó a esta persona para hacerme dar cuenta que estaba haciendo mal y yo muy en el fondo sabía que estaba mal, pero Dios me atrajo, aún usándole a él, me atrajo a él. Y todo ese dolor que yo sentí, porque sí fue difícil y pasé llorando mucho tiempo por tratar de superar este rompimiento de esta relación, el Señor me fue atrayendo y poco a poco yo le fui buscando. No buscaba excusas ahora para tener una comunión con Dios porque ya no tenía a ese alguien que reemplazara ese primer lugar que Dios tenía en mi vida antes. Y es así que lo buscaba aún más que antes. Leía su palabra, me levantaba muy de mañana a orar y aún ahí Dios estaba usando a mis padres también al aconsejarme y todo. Porque como vimos en su palabra, en la obediencia trae bendición. Si yo hubiera aplicado este versículo en mi vida, el honrar a mis padres, el escucharles y obedecerles, me hubiera evitado todo ese dolor de 2 años y medio y un poco más. Entonces, también vemos en su palabra, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo yo tuve que vivirlo en mi vida para poder comprenderlo, y aunque lo había escuchado muchas veces, nunca hice caso de esperar al chico que Dios tenía para mi vida. Tuve que aprender por mi desobediencia, tuve que aprender así con dolor. Y yo espero que tú seas obediente a Dios y busques esperar su voluntad. Puedes orar como lo hemos mencionado, puedes honrar a tus padres porque sabemos que el consejo que nuestros padres nos dan nunca nos van a hacer daño. Así que te dejo este otro punto, no unirnos con el mundo, unirnos con la luz, con los hijos de Dios porque somos hijos de Dios. Y Dios nos va a mostrar su voluntad. Gracias a Dios ahora puedo decir que tengo un hogar bajo su voluntad.
porque Dios me enseñó a esperar, Dios me enseñó a depender de Él mientras esperaba, y Dios me enseñó que el chico que Él tenía para mí era aún mucho mejor, y ahora mi esposo es un hombre que ama a Dios y que guía nuestro hogar, siempre buscando agradar a Dios. Espero que este testimonio y esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida y que tú puedas buscar a Dios cada día, esperar su voluntad, honrar a tus padres y conocer y saber que no podemos unirnos con las tinieblas.